Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, es un placer para mí, poder dar esta clase por este medio. Se han presentado algunas dificultades personales, las cuales pues dificultan un poco el tema del transporte hacia la ciudad de Fonseca. Pero bueno, tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten avanzar en estos procesos académicos. De esta manera, chicos, quiero iniciar el tercer corte hablando sobre temas de índices ecológicos. En una primera parte, en el primer corte, hicimos algo introductivo sobre temas ecológicos, funcionamiento de los diferentes ecosistemas, cómo funcionan, cómo se estructuran. Segundo corte, un tema sobre poblaciones, análisis de poblaciones. Eh, y aquí en este tercer corte ya vamos a hablar sobre temas de comunidades. Entonces, como podemos ver, hacemos un pequeño resumen sobre todo lo que hemos hecho, ¿no? En el corte pasado trabajamos sobre una población. En este caso hicimos un caso hipotético usando limones, en donde analizamos unas poblaciones. Hicimos un análisis estadístico básico. Entonces, como pueden ver, para analizar poblaciones se requiere una especie, ¿no? Tenemos una población acá, una población de bueyes, una población de koalas, pingüinos, peces coralinos, leones, ¿no? Cada uno es una población diferente y pues en alguna medida pertenecen a un grupo taxonómico diferente. Para poder realizar pues estudios poblacionales se requieren mediciones morfométricas y cada individuo, cada especie o grupo taxonómico, mejor decirlo, cada grupo taxonómico se le realizan mediciones morfométricas diferentes. Por lo tanto, van a encontrar resultados diferentes en torno a poblaciones, cuando se estudian diferentes poblaciones en diferentes sitios. Pero cuando ya ingresamos a la parte de planificación de los muestreos, como lo pudimos presentar la clase pasada, pues tenemos que los básicos para realizar monitoreos y muestreos en poblaciones, tenemos líneas bases, monitoreos y evaluaciones. El bioensayo lo quito porque, bueno, en esta parte no vamos a tratarlo de llevarlo a una parte experimental, sino solamente a campo, nada dentro del laboratorio, solamente a campo. Para realizar estos diferentes monitoreos, chicos, es necesario pues un tipo de metodología. En este caso, pues para hacer aves necesitamos una red de niebla. Igual pasa para los murciélagos. Para el estudio de mamíferos tenemos también el estudio de mamíferos tenemos la fototrampa o las cámaras trampa para poder capturar esas especies de felinos, mamíferos grandes que son en su población pueden tener una estrategia reproductiva K, son poco abundantes, por lo tanto se encuentran muchos en vía de extinción y pues con estas fototrampas pueden eh, capturar estas especies, ¿no? De manera por fotografía. Y tenemos las artes de pesca para hacer estudio de organismos acuáticos, ya sean moluscos, peces. Cada uno tiene una forma o estrategia diferente de realizar una, una estrategia para capturar, ¿no? Y poder usarlas para estos tipos de muestreos. Entonces, digamos que ya para esta parte vamos a utilizar, bueno, tenemos también que tener en cuenta eh, los diferentes diseños de muestreo. Tenemos, ya lo vimos en la clase pasada, los diferentes diseños de muestreo que debemos tener en cuenta para realizar nuestras evaluaciones, nuestras líneas bases o nuestras evaluaciones. Entonces tenemos
Cuando hablamos de índices ecológicos y comunidades, debemos tener en cuenta que cada comunidad tiene un grupo taxonómico diferente. Están identificados por grupos taxonómicos diferentes. Tenemos la comunidad de insectos, ¿cierto? Aquí tenemos insectos, comunidad de peces, comunidad de aves, comunidad de reptiles, comunidad de plantas, ¿no? Y todo el conjunto de todos estos conforman un ecosistema o comunidad ecológica. Entonces, bueno, como en el primer corte pudimos hacer un taller para poder identificar o conocer los conceptos básicos sobre qué es una población, qué es una comunidad, qué es una especie, ¿no? Digamos que, bueno, comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten un lugar en común, en un espacio llamado hábitat. El parámetro macroscópico que se usa en la ecología para representar las comunidades biológicas es la diversidad. Sobre este tema es el que vamos a trabajar, diversidad. Y la diversidad se expresa de diferentes maneras, ¿no? La diversidad y también son índices matemáticos. Diversidad es calculada en un índice matemático el cual tiene dos componentes. Uno, riqueza, categorizada con la letra S, que es el número de especies. ¿Sí? Digamos que en un estudio, el número de especies que se encuentran en ese estudio, en ese muestreo, en esa evaluación, en esa línea base, se va a llamar riqueza, categorizada con la letra S. Y la equitatividad, que es el grado en el que las diferentes especies, ¿sí? Las diferentes especies son similares en cuanto a la abundancia. Ejemplo, si una comunidad cuenta con 4 especies, tendrá una riqueza de S igual a 4, ¿verdad? Y si cada una tiene una abundancia relativa de un 25%, la equitatividad es de un 100%. O sea que cada una de las especies están distribuidas de manera equitativa, un 25% equitativamente y bordean una equidad de un 100%. ¿Sí? Si hubiera algunas especies ocupando una abundancia relativa del 40, otra del 10, otra del 20 y otra del 10, y ahí completaríamos un 100%, pero ya no habría una equidad, habría ya había un desequilibrio dentro del ecosistema de acuerdo a la abundancia de especies, que es lo que normalmente se encuentra, ¿no? Hay especies mucho más abundantes que otras, entonces por lo tanto debemos tener en cuenta eso. Tenemos algunas fórmulas para poder medir la riqueza específica, teniendo en cuenta, ok, sí, la riqueza específica, igual categorizada con la letra S, es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número de especies presentes sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma ideal para medir la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos permita conocer el número total de especies obtenidos en un censo comunitario, un censo o un muestreo, por decirlo así. Entonces se utiliza por medio del índice de Margalef, que lo encontramos acá. Esta es la fórmula de Margalef. S, que es -1, que es igual al número de especies encontrados en ese muestreo o en ese censo, -1, dividido sobre logaritmo natural de n, o sea, de la población total. O sea, el número total de individuos encontrados de todas las especies, el número total de todas las especies. Entonces, ese es el n. De esa manera podemos realizar la diversidad de Margalef, que se categoriza como riqueza específica. Bueno, entonces cuando tenemos vamos a medir la biodiversidad, la diversidad de una comunidad X o Y, hay categorías de diversidad, Tenemos la diversidad alfa, o anoten, por favor, tengan en cuenta o anoten el minuto en el que se va a hacer, en que se pueden hacer los apuntes, en este caso el minuto 8 con 4 segundos, la diversidad alfa o diversidad local.
Es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que consideramos homogénea. Aquí solamente vamos a medir la diversidad de una comunidad o de un punto de muestreo, ¿sí? En la diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo de la composición de especies entre diferentes comunidades o un paisaje. En este caso vamos a medir el recambio entre una comunidad 1 y una comunidad 2. En esta diversidad se mide el recambio, o sea, las especies que se encuentran en la comunidad 1 y en la comunidad 2. ¿Cuáles son las especies que comparten? ¿Sí? Pueden haber casos en el que las especies presentes en la comunidad 1, hay algunas que pueden también estar en la comunidad 2. ¿Sí? En caso tal de que pronto en la comunidad 1 hayan 10 especies y en la comunidad 2 hayan otras 10 especies, pero de esas 10 especies de la comunidad 2 solamente se encuentran, son 2 de esas 10 comunidades, de esas 10 especies también se encuentran en la comunidad 1. Entonces esa es la forma en la que se mide la diversidad beta y la llaman pues la diversidad regional, que mide el comportamiento de las especies o las especies que comparten entre una comunidad y la otra. Y la diversidad gamma, que es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que integran un paisaje, resultante tanto en las diversidades alfa como en la diversidad beta. Le llaman la diversidad beta, es la diversidad global, que le llaman diversidad global, o sea, la diversidad entre todas las comunidades presentes en el estudio o puntos de muestreo. Entonces, esos son los 3 tipos de diversidad que debemos tener en cuenta. Esta es como la forma más sencilla que pude de pronto expresarle para poder representar en qué consiste la diversidad alfa, beta y gamma. Entonces, tenemos aquí un ecosistema montañoso, ¿verdad? Un ecosistema de montañas. En diferentes altitudes vamos a encontrar comunidades diferentes. En esta altitud como una comunidad, en esta altitud otra comunidad, en esta altitud otra comunidad. Y así igual en este costado. Cada comunidad, cada color representado acá, cada comunidad representa la comunidad o la diversidad alfa. ¿Ok? La diversidad beta es el intercambio de especies que están dentro de una comunidad y la otra. ¿Qué especies comparten? ¿Qué especies se encuentran en estas dos? Porque hay especies que se pueden encontrar aquí que no se encuentran acá. Pero lo que se va a medir en la diversidad beta es las especies que se encuentran presentes en las dos comunidades. Eso es lo que se mide en la diversidad beta. Ese recambio, esa similitud que hay entre esas dos comunidades. Y la diversidad gamma es el estudio global, ¿sí? Y aquí medimos cada una de las diversidades de cada comunidad. Aquí vamos a medir la diversidad total de todas las comunidades. Entonces, esa es la forma en cómo se clasifican la beta, la alfa, la diversidad beta y la diversidad gamma. Bien, chicos. Entonces, tenemos, para poder calcular la diversidad de la comunidad alfa, la diversidad beta, gamma. Entonces, pues tenemos aquí un poquito un ejemplo. Tenemos una comunidad 1 en que tenemos 5 especies, ¿no? Tenemos estas 5 especies en esta comunidad 1 y cada uno se encuentran 3 individuos de cada una de las especies. Están equitativamente bien distribuidas. Hay una equidad de un 100%. Pero acá encontramos las mismas 5 especies, ¿cierto? Las mismas 5 especies. Pero hay una especie que predomina, domina la comunidad. Es mucho más abundante. ¿Sí? Entonces, en este caso hay un desequilibrio dentro de la comunidad. No hay una equidad. Hay una dominancia bien marcada por una especie. Entonces, si hacemos un estudio de diversidad alfa, vamos a encontrar que la comunidad 1 presenta una diversidad alta.
una equidad alta, está bien distribuido. Y una diversidad beta en la comunidad 2, comunidad alfa en la comunidad 2, vamos a encontrar una diversidad o una equidad bien bajita. Una dominancia, si hacemos un estudio de dominancia, pues vamos a encontrar mayor dominancia en la comunidad 2 que en la comunidad 1. Entonces, ¿cuál va a ser la diversidad beta? Pues las especies que comparten, todas son compartidas. ¿Sí? La comunidad presente en la 2, en la comunidad 1, son las mismas que se encuentran en la comunidad 2. Entonces, para poder tener en cuenta los índices de equidad, entonces, para poder calcularlos, primero tenemos que conocer el concepto de equidad. Algunos de los índices más reconocidos sobre la diversidad se basan principalmente en el conjunto de equidad. Es la forma en cómo se puede medir la diversidad, por lo que se describe en esta sección. ¿Sí? Entonces tenemos que para medir la diversidad alfa hay diferentes tipos de fórmulas matemáticas. En este caso tenemos el índice de Shannon y Wenner. ¿Sí? Entonces, ¿qué consiste? Procede de la teoría de la información. Es la más empleada ya que considera tanto la riqueza de especie como la abundancia, al emplear una de las escalas logarítmicas. Asume que los individuos son seleccionados al azar, como todo lo que hemos realizado, ¿no? En todo tipo de muestreo, al azar, y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquieren valores entre 0 cuando hay una sola especie y pues el logaritmo de la riqueza cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos. Entonces, en los ecosistemas puede haber una variación de esta equidad, de esta diversidad alfa, de esta diversidad de Shannon, este índice de Shannon. Los ecosistemas varían entre 0,5 y 5. O sea que el rango más alto que vamos a encontrar es 5. Aunque su valor normal en los ecosistemas está entre 2 y 3 como máximo, pues es lo que normalmente se encuentra en un ecosistema. Entonces este es el rango de 0,5 a 5. Pero normalmente pues se pueden encontrar diversidades normales entre 2 y 3. Valores inferiores a 2 se considera que es baja la diversidad y superiores a 3 se considera que es alta. Entonces tenemos aquí el valor en la fórmula, cómo se realiza. Entonces el valor de PI, que viene siendo la abundancia proporcional de la especie, es decir, el número de individuos, número de la especie, dividido sobre el número total de individuos de la muestra. Ok, chicos. Entonces, vamos en otro video, pues le voy a hacer cómo hacerlo por medio de Excel para que no tengan ahí de pronto alguna incertidumbre sobre el tema. Entonces, otra forma de medir la diversidad alfa es el índice de dominancia. En este caso, el índice de Simpson. Entonces, nos dice que el estudio del índice de dominancia es un índice basado en la dominancia de la especie, como pudimos ver en la gráfica pasada en la comunidad 2. Son parámetros inversos al concepto de uniformidad o equidad. Entonces aquí tenemos un dato inverso a lo que es equidad. Entonces, toman en cuenta la representatividad de las especies con mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las especies. Entonces tenemos la fórmula de Simpson, en la que pues sumatoria de PI, que es este, al cuadrado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esa fórmula? Manifiesta la probabilidad, ojo, manifiesta la probabilidad en que dos individuos tomados al azar, o sea, si metemos todos los individuos en una bolsita y los mezclamos, los tratamos de escoger al azar, ¿sí? De una muestra, sean la misma especie. Es la probabilidad de que tomando dos individuos al azar sean la misma especie. Entonces, eso es lo que nos trata de decir el índice de Simpson. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes. Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como
1 menos el valor de Simpson. O sea que cuando queramos, calculamos la diversidad, este valor lo restamos, se los restamos a 1 y nos va a dar el valor de diversidad. Bien, entonces, seguimos. En este caso, el cálculo de la diversidad beta. Entonces, en este gráfico, ¿qué nos quiere decir? Pues en la diversidad beta, como ya ha podido pues explicárselo un poco en las gráficas pasadas, la beta diversidad puede calcularse de diferentes modos. Cuando se tienen registradas las especies de dos comunidades entre los cuales se desea calcular la diversidad beta, se puede obtener el cociente entre los números de las especies distintas y el número de especies total considerados el conjunto de ambas comunidades. Una forma análoga de estimar la diversidad beta del paisaje es obtener la tasa de aumento alfa diversidad, o sea, la diversidad alfa a medida que se incorporan las comunidades o se integran, o sea, lo que nos quiere decir es esa tasa de recambio que hay entre una comunidad y otra. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver un poco qué es lo que pasa. Tenemos tres comunidades: comunidad A, comunidad B, comunidad C. Estas comunidades se delimitan geográficamente. La comunidad A limita geográficamente con la B y la B comunica geográficamente con la C. Pero la C no comunica geográficamente con la A. ¿Sí? Entonces, tenemos en cuenta que para notar ese recambio o esas especies que comparten, podemos ver que las especies encerradas en rojo pueden, en la comunidad A, comparten dos especies en común que no comparte con la C. ¿Sí? La A no comparte las mismas especies con la C. Por lo tanto, aquí hay una tasa de recambio, un recambio de especies. Estas comunidades comparten algunas especies si son similares. Y la B, podemos ver que en el cuadro verde comparten las mismas especies que aquí la C, en las que están en el cuadrito verde. Entonces, geográficamente podemos notar que los individuos que están encerrados, hay una tasa de recambio, hay una similitud que no comparten la comunidad C con la A. ¿Y qué nos quiere decir este cuadrito aquí con esta distancia? Que a mayor distancia, entre más distante sea una comunidad de la otra, ¿sí? Entre más distante sea la comunidad una de la otra, va a haber una menor similitud o un menor recambio. Y entre más cerca estén las comunidades, mayor va a ser la tasa de recambio, mayor va a ser la similitud de individuos que se van a encontrar entre las comunidades. Entonces, para que no se me distraigan, no se me confundan con los términos alfa, beta y gamma. Alfa y diversidad alfa es la diversidad local de una comunidad, la diversidad de una comunidad. La diversidad beta es la tasa de recambio de las especies que comparten entre dos comunidades o dependiendo, dos o tres comunidades se va viendo la tasa de recambio. Y la gamma, que es en la que estamos aquí entrando, se calcula de una forma diferente. El cálculo de la diversidad gamma se define como la riqueza en especies en un grupo de hábitat, un paisaje, un área geográfica, una isla, ¿no? Ya ahí pues se define como una diversidad gamma, como la diversidad total, por decirlo así, o global, que resulta como consecuencia de la diversidad alfa de las comunidades de individuos y del grupo de diversidad de diferentes entre ellas, o sea, la diversidad beta.
Desgraciadamente, pues dice la teoría, la mayoría de los esfuerzos realizados para medir la diversidad en áreas que incluyen más de un tipo de comunidad se limitan a presentar listas de especies de sitios puntuales, o sea, la diversidad alfa. Se ha propuesto que pues, la diversidad gamma es la sumatoria de la diversidad alfa más la diversidad beta, o también pues, la sumatoria, la multiplicación de de la diversidad alfa por la diversidad beta. Entonces aquí chicos pues de manera corta pues ahí les expliqué un poco sobre lo concerniente con la diversidad alfa, beta y gamma y cómo se puede obtener. Ahora pues a continuación les voy a dejar otro video en el que voy a hacer las fórmulas por medio de Excel para que tengan en cuenta cómo se realizan las diferentes actividades, las diferentes diversidades en una comunidad para poder realizarlo de una manera sencilla usando la herramienta Excel. Entonces, muchas gracias y nos vemos aquí en el siguiente video que les voy a dejar.